bienvenidos a la Cumbre Sabia Infancia, la primera cumbre virtual 100% dedicada a los niños, niñas y niñas. Hoy día estamos con una invitada muy especial para conversar sobre un tema interesante y muchas veces desafiante para los padres y madres. Así que bienvenida Nubia Almeida por acompañarnos en este día. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, gracias por esta linda iniciativa para los niños y niñas. Muchas gracias a ti por estar con nosotras hoy día. Les queremos contar un poquito más de Nubia. Ella es psicóloga clínica infantil, máster en conducta y líder internacional en yoga de la risa. Lleva más de 15 años de trabajo voluntario en la Cruz Roja Venezolana y 10 años como directora de Kairos Psicología para la Vida. Así es. Bueno, hoy tenemos un tema realmente importante, especialmente en la crianza consciente. Vamos a hablar sobre el manejo respetuoso de berrinches y pataletas. Y de partir, Nubia, lo esencial, ¿cierto? ¿Por qué se producen las pataletas o los berrinches? Ya, es la pregunta que casi todo el mundo hace. O sea, es la pregunta de ¿por qué a mí? Porque creo que el problema de la pataleta es que genera un impacto más social a la mamá y al papá que al propio niño como tal, ¿no? La pataleta aparece como una respuesta emocional sobre una situación que el niño no puede controlar o que no tiene la capacidad intelectual, cognitiva de poderla procesar. Entonces, esto genera mucho malestar y su respuesta es corporal. Por eso es que se llama pataleta, porque mueve los pies y mueve las aletas. Entonces, el movimiento en el piso es grandísimo, pata, aletas. Y si se dan cuenta, la mayoría de las veces que aparece es producto o en respuesta a una necesidad que no ha sido satisfecha. Quiere un huevito en el supermercado, quiere una galleta y se le dice que no en ese instante y aparece esta respuesta. Es una respuesta absolutamente natural, absolutamente. Todos los niños y niñas del mundo entre los 2 y los 4 años de edad más o menos viven un episodio de pataleta. Al ser natural, lo que debemos hacer los adultos es acompañarlo y quizás comprender que esto también lo va a vivir cualquier otra mamá. Yo siempre indico que si todos lo pensáramos así, dijéramos, se acabaría el señalamiento, ¿no? Esta mamá no sirve, esta mamá no funciona, no sabe manejar a su hijo, y resulta ser que no es que no lo sepa, probablemente sí lo sabe, pero le teme justamente a cómo hacerlo de una manera adecuada o cómo hacerlo de una manera consciente, cómo hacerlo de una manera amorosa y sobre todo respetuosa. Lo más común que aparece en ese momento es que yo como mamá o como el adulto responsable también me frustre y también responda enojada y también responda incómodo y la situación se convierte en un absoluto caos. Entonces la idea es tratar de que desde un primer momento podamos comprender que la pataleta aparece como una respuesta natural y que el niño la está pasando tan mal como probablemente la pueda pasar yo posterior a esa presencia de ella. Y Nubia, ¿cuáles son las consecuencias de no saber manejar bien las pataletas o bien hacerlo con castigos, amenazas o a veces también chantajes emocionales, ¿cierto? Como decir, no te quiero cuando te pones así. Sí, tiene muchas consecuencias de tipo emocional. Es decir, el niño crece creyendo que esto que me está ocurriendo a mí es tan malo, que genera tanto malestar en mi mamá y en mi papá, que tengo la tendencia a yo después sentirme culpable por eso que está ocurriendo. Estamos hablando de que son niños un poquito más grandes, ¿no? Donde ya no está tan bebé, donde todavía no tiene la capacidad de procesar lo que le estoy diciendo, pero sí va creciendo como con la sensación de eso. Si vemos a un niño chiquitito al que yo vengo 2 añitos, vengo y quemo con un cigarrillo su rostro, probablemente él llorará, se irá, pero a los 2 minutos él va a venir a abrazarme porque él no tiene la capacidad de comprender que ese que tú me hiciste realmente me hizo daño. Asimismo ocurre con las frases, con las amenazas, con la manipulación de no te voy a querer, mamá se va a enojar.
eso en un primer momento no va a generar ningún efecto en el niño. Probablemente sí, el niño responda a eso, pero lo que vamos a ir dejando es una huella de dolor dentro del niño, o sea, una huella de frustración, de no sentirse acompañado, de no sentirse sostenido por el adulto. Me gusta hablar de la palabra sostener como algo que como cuando realmente nos los dieron en la primera vez cuando dimos a luz, o sea, nos los dieron y realmente hubo un efecto de sostener al bebé. Asimismo ocurre con el hecho de las pataletas. Las amenazas terminan haciendo una falsa creencia de que yo tengo el control como el adulto. O sea, el adulto cree que si yo amenazo, voy a lograr obtener del niño lo que estoy buscando precisamente en ese instante. Y todas estas falsas creencias hacen que yo tome por consideración que el estilo de crianza que yo viví o como yo viví va a hacer que yo crea que es lo correcto. Entonces yo vengo y recibo este tipo de conferencias, de cumbres, de charlas, de en vivo, me leo libros, hago un millón de cosas. Pero resulta que cuando yo empiezo a ejecutar, o sea, a planear, a hacer lo que yo escuché que me dijeron que tenía que hacer, lo que prevalece aquí en mi cabeza es como yo lo viví, como yo lo aprendí o como yo lo hacía antes de ver eso que me enseñaron. Entonces yo voy y ejecuto y a la primera que no me dio resultado, regreso a lo anterior, porque es lo que yo venía viviendo, es lo que yo venía haciendo y es lo normal. Entonces ahí necesitamos empezar a darnos cuenta que si yo quiero honestamente empezar a hacer las cosas diferentes, yo tengo que empezar a mirarme a mí y es algo que nos cuesta muchísimo. Si yo veo a esta conferencia como una conferencia dirigida a mi hijo, es decir, a los shows y las pataletas y lo que hace mi hijo, yo me estoy perdiendo la esencia que realmente hay acá. Porque acá lo que honestamente se busca es que yo, como el adulto, pueda ser consciente de en qué momentos yo estoy haciendo las amenazas, en qué momento yo estoy manipulando, en qué momento yo estoy caotizando una situación que quizás no necesitaba ese caos tan grande. O sea, en qué momento soy yo. Porque el niño va a responder natural a lo que yo le negué. Pero si yo a eso le sumo el que no me importa, o frases como te voy a pegar para que realmente llores, o frases como eh, eh, si no, te pego porque te amo, o sea, porque te amo te estoy dando golpes. Son cosas que, por supuesto, si yo no hago consciente de eso, entonces estoy repitiendo los patrones. Cientos de padres que yo acompaño en consulta me dicen, es que yo no quiero repetir el patrón de mi vida, yo no quiero repetir lo que mi mamá decía. Ayer mismo yo tenía un papá que es súper desordenado y él lo lograba reconocer. En plena consulta me decía, oye, yo soy de los que puede llegar y dejar los zapatos desde que llegué. O sea, no me interesa el desorden, no me interesa y sé que mi esposa la pasa verdaderamente mal, pero lo hago inconsciente. Y yo le detenía y le decía, no, en este momento ya lo estamos haciendo consciente, porque es que ya hay una adultez de por medio. Y la adultez nos permite cortar los círculos viciosos, las cosas inaceptadas, las cosas que no estamos haciendo adecuadamente y reestructurarlas para empezarlas a hacer mejor. Esa es la propuesta y es la idea cuando empiezan a aparecer este tipo de respuestas conductuales que van más desde lo primitivo, desde lo por resolver rápido la situación. Muy bien. Justamente ayer conversábamos en un grupo, en un chat, a propósito de la conferencia que íbamos a tener contigo hoy, cómo se resolvían las pataletas de las amigas en el fondo. Entonces decían, bueno, en realidad a mí me metían debajo de la ducha de agua fría, ¿cierto? O a mí me encerraban un rato hasta que se me pasara, ¿verdad? Porque cuando estás así, hasta que se te pase, entonces vuelves a la mesa, ¿verdad? O te podían castigar, o etc. Entonces decían, realmente nosotros no lo sabemos hacer, o sea, no lo aprendimos a hacer, y eso está en algún lugar de nuestra crianza, bueno, y también de nuestro presente. Y claro, y claramente decían, no sabemos gestionar ni manejar respetuosamente las pataletas. O sea, entonces, justamente esa es la pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede gestionar efectivamente estas pataletas o berrinches de forma respetuosa? Perfecto.
Sí, me encanta que hayas iniciado con eso porque es lo que te muestro que es como lo natural, es lo que más vemos, o sea, lo que más notamos es lo que yo aprendí, lo que me dijeron o lo que vi en mi amiga, en la vecina, en la que le funcionó. Las pataletas se pueden manejar de un modo respetuoso y se pueden manejar desde el primer concepto de entender que son normales, naturales y necesarias. Son 3N, normales, naturales y necesarias. Lo mismo que las emociones. Todas las emociones aparecen en nuestro cuerpo para algo. Entonces, todas son normales, naturales y necesarias. ¿Qué pasa si yo tengo un niño con pataleta? ¿O qué pasa? A mí me gusta enseñar que no solo yo tengo que abordar la pataleta, sino que yo también la puedo evitar. Y eso no nos enseñan. O sea, de una vez nos vamos a, ajá, pero es que si me grita, ¿qué hago? Ajá, pero si está tirado en el piso, ¿qué hago? No, ya va. Primero trabajemos en función de ver cómo yo puedo evitar que ocurra. Por ejemplo, si yo voy a ir al supermercado y para ir a este supermercado yo tengo que pasar por un centro comercial que tiene una tienda de juguetería, que tiene una tienda de donas, que tiene una tienda de algo que le genera mucho placer al niño y que yo no todo el tiempo puedo comprar porque evidentemente yo no puedo todas las veces comprarle algo a un niño. Así yo nade en dinero, yo no puedo todas las veces comprarle algo a un niño. Entonces, ¿qué hago yo? Primero, evitar. Eso significa que probablemente tenga que caminar un poco más para llegar al supermercado, pero ya yo evité a la primera. ¿Qué otra estrategia puedo tomar? El ir preparando al niño para algo. Por ejemplo, si yo tengo una actividad como esta, yo voy y hablo con mi bebé, siempre vamos a bajar su nivel y le vamos a explicar, mamá se va a ausentar durante un rato porque tiene que hacer tal actividad. O mira, vas a ir con mamá al supermercado, pero no vamos a poder comprar otra cosa que no sea lo que llevamos en esta lista. ¿Esto va a evitar la pataleta? Puede ser que sí y puede ser que no. Pero ¿qué pasa? Que ya yo cuando estoy en el lugar, ya yo puedo recordar al niño lo que ya yo en casa dije. Entonces ya se hace más fácil y mucho más manejable que si en el momento es que yo le digo, no, no voy a comprar nada, lo siento, yo nada más traje este dinero y no voy a comprar nada. Eso genera mucha frustración. Si a eso le sumamos que yo como el adulto no reconozco que el niño tiene ya unos 3 años, está procesando un poquito más las cosas, viene y me ve que yo compro cosas para mí, que compro cosas y le digo a él que no, que no, que no, evidentemente estoy fallando en cuanto a mostrarle lo que ya yo le advertí mucho antes. Entonces tengo que ser coherente con mis acciones. Ahora, si estamos en el evento, llegamos al lugar, se presenta la pataleta, lo primero que vamos a hacer cuando aparece la pataleta es que nos vamos a llevar al niño a otro espacio. Eso significa que durante este proceso de llevármelo a otro espacio, la emoción ya va a ir elaborándose en ese camino. Por supuesto, es muy probable que yo cargando al niño, el niño haga sus movimientos, esté llorando, esté frustrado, pero yo me lo estoy llevando a otro espacio. Imaginemos que lo que había en ese lugar antes era que él estaba con unas niñas o con unos niños jugando y empezó quizás a lastimar, a pegar como algo instintivo, ¿okay? Como una respuesta instintiva por un juguete, empezó a pegar. Entonces yo me lo llevo a otro espacio, bajo a su nivel, es importante que yo haga conexión con los ojos y yo pueda quizás desde donde estoy decirle, cuando te calmes, hablamos. Así como estás, no vamos a poder conversar. Yo voy a estar aquí hasta que te calmes, hasta que te sientas mejor. Entonces, yo como mamá o como papá o como el adulto responsable me quedo cerca del niño. Esto quiere decir que yo no me voy a quedar conectada en el celular, no me voy a quedar leyendo una revista, no me voy a quedar insistiéndole que se apure, que procese rápido su emoción, que esté rápido ya, no. Esto realmente amerita de nuestra calma y de nuestro autocontrol. Por eso es que es otra de las estrategias que tiene que ir de manera direccionada en todo momento. O sea, tiene que estar constantemente. Yo como adulto no puedo estar desbordado para poder atender una pataleta. Por eso es que inicié esta charla diciéndote,
Si yo como el adulto comprendo que es natural, normal y necesaria, me voy a bajar de mis hombros la expectativa de que tengo que ser una buena mamá o una excelente mamá o que estoy actuando de manera inadecuada. Entonces ya yo ahí empiezo a calmarme y con este tono que yo estoy hablando es que yo le digo al niño, aquí voy a estar hasta que te calmes. Yo puede ser que me quede a 1 metro del niño, puede ser que cuando el niño esté que yo cuando esté como hipeando, que ya está como para calmarse, entonces yo vuelvo a intervenir. Entonces yo vuelvo a hablarle y a decirle, mi amor, ¿qué pasó? ¿Viste que lastimaste al bebé? ¿Viste que le diste duro al bebé? Yo no puedo venir a pegarle al niño para que deje de pegar, que es también otra cosa que ocurre con mucha frecuencia. Entonces yo le muestro, mira, al bebé cuando tú le pegaste, el bebé se lastimó, lloró, la pasó mal, etc. Entonces, en ese instante podemos luego hacer, cuando el niño se calme, yo enseño que las pataletas tienen como una frecuencia, ¿no? Primero van a iniciar grandísimas, es decir, ese calmarse 1 hora mínimo, después va a ser media hora, después 15 minutos, después 5 y después ni van a existir porque el niño ya va a tener una muy buena capacidad autorregulatoria. Entonces, cuando yo me llevo al niño a otro espacio, yo voy a aprovechar para hacer algo que llamamos heterorregulación, que es que yo voy a enseñar al niño la emoción que él está viviendo en ese instante, bien sea enojo, tristeza, frustración, rabia. Entonces yo le voy diciendo al niño, sé que en este momento el que yo te haya retirado del parque donde estaba jugando con tus amigos te genera rabia o te generó frustración, pero lamentablemente te tuve que traer para este espacio porque estabas lastimando a tu amigo. Y eso le duele a tu amigo. No nos gustaría que nos hicieran daño. Entonces, cuando tú te sientas mejor, yo voy a estar aquí para acompañarte. Yo como mamá, como les explicaba honestamente, me quedo en ese espacio, no estoy en el celular, no estoy en otro lugar, estoy ahí. Cuando al niño intenta pasársele la emoción, entonces yo me acerco, ¿verdad? Y doy el espacio para que el niño pueda hacer algo que llamamos acto reparatorio. ¿Qué significa esto? Que vamos a reparar lo que ocurrió. Esto es que yo vuelvo al parque, por ejemplo, y trato de abrazar a mi amigo, trato de sobar a mi amigo, trato de, si tengo lenguaje, pedir disculpas. No importa que en ese momento aún el niño no procesa exactamente o moralmente, no hay todavía un desarrollo moral para comprender la dimensión de la palabra disculpas, pero ya yo estoy instaurando este proceso en el niño. Ahí va a aparecer algo que se llama también consecuencias naturales. Las consecuencias naturales son aquellas que aparecen por la propia situación. Si, por ejemplo, yo me llevé al niño, como ya expliqué, y durante este periodo de tiempo, cuando regresemos al parque, el niño ya se retiró y ya no hay nadie en el parque, ahí ocurrió una consecuencia natural. Y yo la aprovecho para utilizarla en el niño y mostrarle, mira, mi amor, como lamentablemente ocurrió este evento y yo tuve que llevarte, mira que ya los amiguitos se tuvieron que ir. Entonces, esto ocurre porque si tú lastimas, nos vamos a tener que volver a ir en otro momento. La idea es que siempre sepas jugar. ¿Qué pasa ahí? Ahí tiene que morir la situación. ¿Y por qué lo digo morir? Porque hay una tendencia a querer sermonear o una tendencia a querer pasar el día entero con la emoción ahí desagradable montada encima, porque pasé pena, porque era el hijo de una amiga, porque entonces este niño me hizo quedar mal, porque entonces paso todo el día tratando de molestarme con el niño, tratando de mostrarle mi humor. Entonces la idea es que la situación ya se resuelva. Y esta misma situación me va a dar pie para una próxima escena. Un próximo momento en que yo vaya a ir al parque, yo voy a recordarle al niño este evento, en donde yo le voy a decir, ¿te acuerdas, mi amor, que tuve que llevarte? Así que recuerda que no se puede lastimar a nadie, ¿sí? Los juguetes son de todos, pídelo prestado, mírame si necesitas algún juguete, algo. O sea, de modo que el niño pueda también tener otras alternativas para solucionar el inconveniente. Yo siempre confío mucho en que cualquier evento que ocurra puede ser muy, muy bien utilizado para otros eventos, inclusive mis propias emociones.
Si yo en ese momento no supe manejar mi emoción, me desbordé, me enojé demasiado, no supe acompañar, fui un desastre, lo que hice fue gritar, etcétera, que es válido. Ojo, eso no es una cosa ni somos rarísimos porque eso ocurra. O sea, primero, antes de ser yo profesional, soy humano. Antes de que todos seamos mamá, fuimos primero una persona que no era mamá o que no era papá. Entonces, por ende, estos episodios puede que aparezcan. Pero la idea es aprovecharlos como un recurso, porque yo, por ejemplo, puedo decirle al niño, viste que me enojé, sí viste cómo me puse, que viste, y sí notaste, para que el niño se dé cuenta que yo también soy capaz de vivir eso. Y ese pequeño ejercicio también me ayuda a mí como adulto a también enseñar, o sea, autorregularme realmente para la próxima, porque no todas las veces yo puedo usarlo como un recurso. No todas las veces yo me tengo que acercar al niño, oye, discúlpame porque... No, la idea es que honestamente yo sí lo vaya haciendo mucho más consciente, porque como les decía antes, ya soy un adulto y la idea es hacerlo diferente. Qué interesante esto que nos decías también, Nubia, respecto a lo que a veces ocurre con los adultos, que en el fondo empezamos, a propósito del comportamiento que está teniendo el niño, a reconocer ciertas como consecuencias personales que el comportamiento de él, ¿cierto?, está teniendo sobre mi vida. Y hasta cierto punto podemos tomarlo personal, ¿cierto? Muchas veces los adultos nos irritamos con las pataletas y pensamos que los niños lo están haciendo a propósito, que quieren dañarnos, molestarnos, etc. ¿Cómo podemos hacer nosotros una mejor lectura acerca de lo que está detrás de ese comportamiento? Mira, a mí me encanta poner este ejemplo que es súper sencillo y que creo que nos llevaría a comprenderlo. Si yo tengo un bebé recién nacido, tengo un bebé que está en su cunita o estoy haciendo colecho con él o como haya decidido manejarlo, y este bebé se pone en plena madrugada llorando, llora y llora y llora. Y yo, una mamá o un papá súper agotados, muertos, no vamos a decirle al bebé, shh, que tengo mucho sueño. Nosotros no, ni que hagamos eso, lo podemos hacer, por supuesto, pero eso va a hacer que el niño deje de llorar. Jamás. Eso no va a ser porque el niño está llorando porque hay una necesidad insatisfecha detrás. Si yo estoy consciente que el llanto es el único medio que tiene el niño, por lo menos hasta los 2 años, para contarme o manifestarme lo que está ocurriendo, porque muchos niños puede ser que a esa edad aún no hablen y el llanto es el modo de comunicación que tiene hacia mí. Entonces yo tengo que descubrir que evidentemente detrás de este llanto hay algo. Detrás de cada conducta hay un para qué. O sea, el niño está llorando para obtener algo, bien sea algo explícito, que es que pidió un juguete y yo no se lo di, o algo implícito como contacto visual, que me mires, que me abraces, que estés conmigo. Ocurre muchísimo ahora con este tema del teletrabajo y la nueva vida que estamos viviendo muchas casas a nivel mundial, que estamos en una videoconferencia y aparece el niño, mamá, 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 mírame, y todos los adultos, catástrofe, o sea, se acaba la paz, porque ¿qué voy a hacer con eso? O sea, entonces me da vergüenza, no sé qué hacerle, sí, ofrezco cosas y ofrezco cosas que a veces son hasta falsas. Y la idea es que yo realmente sea honesto. Yo siempre indico, si el niño manifiesta una necesidad, yo tengo que suplirla. En ese instante yo bajo a su nivel y le pregunto, ¿qué pasó, mi amor? Imaginemos que es una situación como esta. Estamos en videollamada, yo me bajo y le digo, a ver, pido disculpas acá, me bajo y le digo, ¿qué pasó, mi amor? Ya nosotros al salir vamos a poder estar juntos. Cuando yo salga de aquí vamos a poder estar juntos, pero yo tengo que ser real y tengo que ser honesto. Ahí yo no puedo decir, sí, yo te voy a ir a llevar al parque, cuando se acabe te voy a llevar al parque. Es una mentira, o sea, es solo para calmar. Entonces yo para poder realmente reconocer una necesidad, tengo que ser honesto. Y en la honestidad cabe que yo también sepa que yo no puedo ofrecer algo que no es. Yo puedo quizás utilizar el medio de entretener al niño con algunas cosas, pero ahí hay una línea como muy delgada, porque entonces entre entretener al niño por alguna cosa, a veces hago que no quiera vivir la emoción, por un tema de que las emociones son placenteras y displacenteras.
Las emociones no son ni malas, ni buenas, ni positivas, ni negativas. Son placenteras y displacenteras. Entonces, como hay emociones displacenteras que yo como adulto reconozco, no quiero que mi hijo las viva. Entonces, como no quiero que las viva, entonces me desvivo a veces por atenderle, por engañarle, por mostrarle otra cosa, por entretenerle de una manera distinta. Y eso no termina siendo, o sea, calma la situación en el instante, pero igual la emoción va quedando como detrás, sin estar resuelta verdaderamente. Entonces, a veces el niño solo necesita es que yo me acerque, abrace, contacte y simplemente el niño se vuelve a ir. Para eso también hay, entendiendo esta circunstancia que estamos viviendo o cualquier otra, hay unos momentos que podemos pasar con los niños, o sea, que podemos decirle a las 3 de la tarde es nuestra hora mágica. Y resulta ser que no es una hora, evidentemente, sino que es 10 minutos. Pero el niño reconoce que a esa hora o en un momento del día yo estoy con mi mamá y en otro momento del día estoy con mi papá o en uno de esos momentos del día yo estoy con los dos. Entonces, cuando ocurre una situación como esta en donde solicitan mi atención, yo solo utilizo la hora donde vamos a estar juntos. Entonces le recuerdo, no, acuérdate que ya casi vamos a estar juntos y ya yo calmo la situación. Otra cosa que va a ayudar muchísimo es que yo pueda aplaudir o festejar aquellas conductas que son adecuadas, porque la tendencia es hacia irnos a la emoción que es negativa, que como te decía, que manejamos como adultos, es que él es negativa, es que a mí no me gusta que la pase así, es que mira cómo es esa niña. Yo tenía una mamá que me decía, es que mi hija pasa todo el día, absolutamente todo el día en un show. Es una niña así como negativa, como una nube negra encima de ella. Entonces utilizaba mucho el término de las frases de las palabras negativas. Cuando empezamos a explorar, nos empezamos a dar cuenta que primero había una mamá que estaba presente pero ausente, o sea, lo que quiere decir que yo demandaba atención. Y nos empezamos a dar cuenta también que esta niña estaba entendiendo que mamá solo me prestaba atención cuando me gritaba o cuando me pegaba. Por ende, yo voy a hacer todo para que tú me prestes atención, no importa si lo que vas a hacer en ese instante es lastimarme, pero me estás mirando. Entonces ahí es importante que empecemos a diferenciar cuando yo realmente estoy brindándole a mi hijo la atención suficiente desde el afecto, desde la contención, desde el cuidado, y cuando se la estoy brindando para gritar, retarle, para insultarle o para cualquier otra cosa según mis necesidades. La conexión es la clave. Nubia, qué importante lo que estamos conversando, especialmente también porque nos permite a los adultos mirar cómo gestionamos también nuestra propia emoción cuando estamos enfrentados, ¿cierto?, a algún comportamiento de pataleta o berrinche. Porque a propósito de qué hago cuando estoy en esa situación, me genera rabia, me genera vergüenza, me genera frustración, de alguna manera como que somos dos, ¿cierto?, quienes tenemos que aprender a regularnos, o sea, tengo que preocuparme de mí, ¿cierto?, de cómo reacciono ante esta situación, por qué me pasa esto, por qué me genera frustración, por qué me da una vergüenza terrible. El ejemplo que diste, ¿cierto?, del niño entrando mientras estoy en una videoconferencia y me da vergüenza, no sé qué hacer, quiero cerrar todo, no me hace caso, ¿cierto? Entonces uno siente que queda como mala madre, o todas las cosas o las etiquetas que se empiezan a instalar. Entonces tenemos de alguna manera un doble desafío, ¿no? Cómo aprendemos a identificar lo que nos pasa a nosotros, por qué nos pasa y regularlo, y cómo acompañar respetuosamente a los niños, y el mismo camino pareciera ser que nos transforma a ambos, ¿no? Absolutamente. Y ese es el secreto de esto, que si honestamente nosotros vemos a nuestro hijo como el gran maestro que vienen a ser y no como que nosotros somos quienes les vamos a enseñar a ellos, vamos a tener un manejo distinto y un procesamiento distinto de nosotros mismos. O sea, la idea es que realmente nos transformemos y digamos, o sea, mi vida cambió desde que este niño nació, pero cambió para bien, porque yo ahora tengo que empezar a cuidar ciertas cosas, porque también soy un ejemplo absolutamente para él, pero esto no desde el deber, ¿sabes? Es que tú debes ser una buena mamá, es que tú debes ser una buena persona. No, porque yo voy a tener días malos, voy a tener días donde no voy a querer ni mirarme a mí misma.
Y eso es válido reconocerlo. Es grave es cuando yo empiezo a creer que no, que yo soy perfecta, que yo sí puedo con todo, que yo sí soy valiente, que no, tú también va a haber momentos en los que no puedes y por eso es que hay que trabajar en función de cada uno. O sea, trabajar en función de mí como la mamá, trabajar en función de la persona que está aquí para poder reconocer exactamente cómo es que yo voy a guiar a este niño. Entonces yo siempre sugiero, primero que podamos reconocer en qué momento estoy yo desbordada, o sea, qué me generó a mi malestar, porque ese es un ejemplo muy claro. Yo puedo andar como, me desperté como de mal humor y puedo andar desplazándome por la casa como incómoda, doy respuestas medio irritadas a mi esposo, doy respuestas medio incómodas y no siento, o sea, no logro detectar desde dónde viene. Entonces imaginemos si a mí como el adulto que soy me cuesta a veces detectar de dónde viene la emoción, ¿cómo voy a pretender que un niño chiquito de una vez me diga de dónde viene? Porque a veces también es, pero dime por qué te enojaste, no entiendo por qué te enojaste. Entonces el niño, no sé, se empieza a morir de terror porque tampoco logra darse cuenta. Entonces, si yo veo que estoy actuando mal, esto va a ser pie o va a dar pie para que haya una situación caótica dentro de casa. Porque si yo, en medio de mi sentirme mal, antes dejaba que mi hijo saltara en la cama hasta que se cansara y disfrutara, si yo hoy me siento incómoda, estoy molesta, ya yo no voy a decir, hijito, es que te vas a caer, mi amor. No, aquí yo voy a soltar sapos, culebras y todo por esa boca y voy a estar histérica. ¿Y hasta cuándo tú montándote en la cama? Y el niño como, ¿what? O sea, ya va, si yo te veía bien. Entonces, yo tengo que saber que yo tengo que protegerme y que cuidarme porque mi salud emocional se va a ver reflejada en mi hogar y se va a ver reflejada en mi hijo. Entonces, para eso necesito espacios para mí, necesito una ducha larga, necesito tomarme el café con la calma del mundo, necesito realmente conectar con mi pareja si vivo con mi pareja, necesito hacer vida de pareja y no solo vida de padres. O sea, yo necesito saber que todo esto es tan valioso como el aprender a manejar una pataleta. Porque si todo lo de arriba está bien controlado, la pataleta yo la voy a saber manejar, pero como una reina o como un rey. Pero solo si yo tengo todo lo de arriba, entendiendo que es con calma, entendiendo que es un día a la vez, que es muy posible que hoy me fue terrible, pero que yo mañana hago mi esfuerzo, intento hacerlo mucho mejor y también me fue terrible y lo sigo intentando. Aquí se trata mucho de perseverar, perseverar y perseverar. O sea, una crianza respetuosa, una crianza consciente se trata de eso. Hay una confusión muy grande con esto y es creer que yo, el que haga una crianza consciente o respetuosa, significa que yo tengo que permitir que mi hijo haga y deshaga todo lo que quiera. Y esto no es real, o sea, no es real. Realmente cuando se habla de equilibrio, que a mí me gusta dejar eso también en claro, jamás si nos ponemos a mirar un péndulo, jamás un péndulo se para en el centro y no se mueve ni respira. El péndulo sigue moviéndose así sea mínimamente. De eso se trata el tema de los límites y del amor, por ejemplo. Y los límites viéndolos como algo en donde yo le genero a mi hijo estructura, en donde yo le genero orden, en donde yo le genero lo que ya yo sé por naturaleza y lo que el mundo me ha estado enseñando de los límites, porque los límites ya existen y soy yo la que se los lleva a mi hijo, y no irme a los dos extremos en donde los límites son que yo lastime, pegue, maltrate y grite, o el otro extremo en donde mi hijo hace lo que quiere porque pobrecito es mi único bebé y puede hacer lo que quiere. Entonces es aprender simplemente a movernos aquí chiquitito, en donde yo pongo límites y a su vez doy afecto, amor, contengo, abrazo, etc. Qué interesante esto, Nubia, porque en el fondo siempre volvemos al hecho de que incluso en la crianza consciente, ¿cierto? Ciertamente que voy a cuidar el vínculo que tengo con mi hijo, con mi hija, pero en primer lugar siempre está, por supuesto, la relación que estoy cultivando conmigo misma, conmigo mismo. Y si soy capaz en el fondo de observarme a mí mismo, de entenderme, de abrazarme, de gestionar mis propias emociones, etc. Así que ese es un llamado súper importante para poder compartir con los padres y madres. Ahora, volviendo un poquito nuevamente al tema de las pataletas en los niños, porque hemos visto también que muchas veces hay pequeños que tienen periodos o años donde pareciera ser que las pataletas están mucho más presentes.
Entonces, ¿por qué ocurre esto y qué debiésemos mirar? ¿Dónde tenemos que poner la atención en esos periodos? Ya. Sí, el periodo donde más aparece entre los 2, que le llaman los terribles 2, y los 3 años de edad, que nadie habla, pero se llama mini adolescencia. Entonces, en los 2 años, que son los terribles 2, el niño empieza a generar independencia. Por eso aparece la rabieta, porque tú me quieres como adulto empezar a estructurar lo que ya yo quiero por naturaleza explorar. O sea, ya yo quiero descubrir qué está pasando. Entonces tú vienes a quererme cortar mi libertad y eso hace que yo empiece a portarme de ese modo. Todo esto tiene que ver con su proceso de neurodesarrollo, o sea, no tiene nada que ver con que si está mucho más atrasado, no tiene que ver es con el desarrollo de su cerebro justamente en esas edades. Por eso es que no hay una regulación de las emociones aún. Es porque todas las emociones es como si la amígdala de su cerebro todavía estuviese así, su desarrollo frontal no está todavía estructurado, por ende está abierto y él está desbordado. No hay nada que lo filtre, todo entra y sale sin desorden. Lo mismo ocurre en los 3 años, pero en los 3 le sumamos algo más. Y es que al ser una mini adolescencia empieza a aparecer el no como una palabra clave en el niño. Entonces es este niño que tú le vas a decir que hasta los 2 todavía podía recoger sus juguetes, entre el juego y la cosa iba recogiendo, que entre el juego y la cosa iba haciendo. A los 3 te va a decir no, y no se mueve, y no respira, y hagas lo que hagas y te desbordas. Y el adulto es cuando, o sea, es una cosa, yo siempre recuerdo los 3 de mi hijo mayor, que yo decía, Dios mío, pero yo soy psicóloga de niños, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué está pasando? Una cosa que yo decía, pero alguien que me explique qué hago yo aquí. Y empecé a entrenarme, porque una cosa es realmente reconocer exactamente lo que ocurre en cada periodo y otra muy distinta es que yo sepa manejar completo todo el desarrollo evolutivo de un niño, ¿no? Entonces este niño era así tieso, no voy a recoger y no voy a hacer y no, wow. Yo empecé justamente y no era casual que tuviesen muchos niños de esa edad y empecé a acompañar a los padres con la palabra negociación. En ese momento empieza a aparecer la negociación que haríamos con un adolescente, aparece en los 3 años. Entonces hay una especie de pseudojuego que a mí me encanta hacer, como que es que el niño cree que está ganando él, pero honestamente sigue ganando el adulto, porque se supone que el adulto soy yo. Entonces al niño, pues por ejemplo, no quieres recoger los juguetes. Bueno, está bien. Entonces tiene 3 cajas de juguetes. Entonces, bueno, yo voy a guardar esta caja hasta que tú me demuestres que tú sabes guardar esas 2. Cuando tú me demuestras que sabes guardar esas 2, yo bajo esta tercera. Entonces, de algún modo ya yo estoy como mostrando. Aparte de eso, puedo decirle, bueno, está bien, no los vas a recoger, entonces tú tienes, fíjate, a las 5 íbamos a salir. A las 5, si sabes el número 5, íbamos a salir. Tú tienes de aquí hasta las 5, que son las 12, para guardar tus juguetes. Tú decides en qué momento los guardas. Esa libertad es como, gané yo, porque yo los voy a guardar es cuando yo quiera, no cuando ella quiera. Entonces es como, sí, tranquilo, vas a ganar tú. Entonces ahí vamos como recordando, ¿te acuerdas que ya van a ser las 5? Entonces el niño va corriendo a guardar sus juguetes porque es un juego, es simplemente un juego el que aparece ahí. Entonces sí es importante y vital. Yo diría que no desaprovechemos la oportunidad que tenemos ahora con la tecnología, que es de podernos preparar a cada etapa. O sea, yo siempre creo que tenemos páginas en las que nos asociamos cuando estamos embarazadas, Baby Center, por dar un ejemplo, que nos puede ir indicando, en este periodo el niño va a hacer esto, en este periodo va a hacer esto. O sea, si nos ponemos a seguir viendo honestamente lo que haría una página como esta, lo que haría el niño, nos va a decir lo que haría, yo empiezo como mamá a ocuparme de lo que me va a venir y empiezo a prepararme para eso. Y sí me voy a desesperar y sí me voy a angustiar, pero como les decía, si yo separo al niño de la escena, bajo su nivel, le ayudo a reconocer emociones,
luego hacemos un acto reparatorio de lo que ocurrió, hubo un show por los juguetes, el acto reparatorio luego que se calma y todo es ir a recoger los juguetes, ya es distinto. Ahí yo también tengo que reconocer que si yo estaba jugando con él y yo pretendo pararme, bueno, ahora sí, recoge tus juguetes, también yo tengo que entender que él no estuvo solo en este juego participé yo. Entonces, de algún modo, con los niños funciona muy bien el cantar, con los niños funciona muy bien el aguardar, con los niños funciona muy bien el que hasta para guardar los juguetes juguemos. Entonces, ¿quién guarda más? ¿Quién gana más rápido? Esto funciona verdaderamente bien con cada niño y hace que lo que pudiese haber sido un caos ya no lo fuera. Y lo que pudiese haberse convertido en una pataleta gigante ya no lo hiciera. O sea, a mí me gusta mucho trabajar en la paz y no en la guerra. Porque la guerra es el momento en donde está la pataleta, donde está el show, donde está el berrinche, donde estoy histérica, donde el niño está histérico. Entonces ahí yo pretendo enseñar miles de cosas y pretendo mostrarle que lo repitió hace miles de veces atrás y pretendo hacer un millón de cosas que en ese momento el cerebro está completamente cerrado. No hay procesamiento de nada, solo de la emoción. Entonces yo en la paz es que tengo que hablar. Y en la paz es que estamos juntos en la cama jugando, aproveché de mostrarle un recurso, algún videíto en un celular de algún niño que recogió, algún cuento, algo, y lo conecté con lo que ocurrió hace 2 días. ¿Te acuerdas cuando jugábamos a recogerte? Mira el niño. Y yo no dejé pasar la escena para trabajar en él y enseñarle cosas, por ejemplo. Nubia, y ahí profundizar en algo cortito, estaba justo pensando que muchos padres y madres que nos están viendo en este momento tienen niños y niñas de un poquito mayor edad y preguntarnos un poco qué pasará en los casos donde todavía encontramos pataletas en pequeños de 4, 5, quizás hasta más años, y ahí se podrán los padres estar haciendo preguntas de si eso está bien o está mal, que nos gusta tildar las cosas así, ¿cierto? Pero un poco, ¿qué podríamos aconsejarles a ellos si todavía están estos comportamientos como muy desbordados, acompañados de estos movimientos, lo que típicamente conocemos como una pataleta? Sí. Bueno, lo ideal es abordarla como si estuviésemos teniendo la pataleta de los 2 o de los 3 años, indistintamente de la edad que tenga, porque tenemos que volver a enseñar el tema de las emociones, porque quizás no lo hicimos antes, quizás no teníamos el recurso, no supimos, lo manejamos mal y yo me enteré de este recurso fue hoy y mi hijo tiene 7 años y hace los show y hace el berrinche, hace todo, entonces yo voy a abordar todo como si tuviera 2 o 3 años, exactamente de la misma forma, entendiendo que ahora yo voy a añadir algo más, que es que ya hay un componente de razón ahí. Ya el niño puede procesar un poco lo que yo le voy a decir. Entonces ya no solo me quedo en la emoción, sino que también busco la razón. Entonces si fue la misma escena en donde un niño de 7 años le pegó a otro niño, ya yo acá no solo me quedo con que sientes la tristeza o el enojo, la frustración, sino que también le muestro lo que el niño sintió. El niño también se sintió triste, enojado, enfadado. ¿Cómo te sentirías tú, que es un gran incorporador en esta edad? ¿Cómo te sentirías tú si yo te lo hiciera a ti o si él te lo hubiese hecho a ti? Entonces ya ahí empezamos a manejar o a enseñar la empatía y ya es distinto el funcionamiento. Cuando yo empiezo a hacer estas escenas de validar emociones, que el término correcto es validar emociones, el niño ya no va a ser como cuando era más pequeño que van a aparecer 3, 4, 5 episodios, sino que van a aparecer 1 o 2 o 3 máximo, porque ya en el primero tú me enseñaste. Entonces ya yo en el segundo ya no es tan grande, ya no es tan largo, ya no necesita de tanta explicación, porque ya yo lo trabajé contigo y lo abordé. Siempre hay una nueva oportunidad, o sea, si yo esto lo aprendí hoy y veo que me está funcionando, no importa la edad que tenga el niño. De hecho, en el adolescente vuelve a aparecer un poco este tema de no saber manejar las emociones. Entonces yo a veces tengo que volver a mostrarle al adolescente, a decirle, esto está sintiendo, esto te está pasando, y ahí voy a empezar a regular eso que está viviendo él. Nubia, y justamente en estos tiempos, ¿cierto?, de pandemia, de cuarentena, ¿es esperable que aumenten o se presenten berrinches o pataletas dado todo lo que estamos viviendo? Absolutamente sí. Muchísimos. Y muchísimos porque, por lo que les hablaba antes, ¿no? Si yo soy un adulto que antes tenía una
actividad diaria donde yo salía, podía trabajar, veía personas, volvía a venir, o sea, no todo el día pasaba en casa, pues hace que yo ahora me sienta quizás frustrado, enojado, incómodo y yo también haga pataletas. Entonces, evidentemente, al yo también hacer mis pataletas, recojan hasta cuando yo ahora soy solo limpiar, lavar y planchar en esta casa, ta. Entonces el niño va a sentir ese clima, va a sentir ese ambiente y por supuesto va a decir, entonces aquí yo también tengo derecho a hacer mi show y va a intensificarse con mucha mayor frecuencia. Por eso volvemos a las raíces, volvemos a decir, esto primero no es algo que yo sepa manejar. Esto es una pandemia que nadie está sabiendo manejar. Todos estamos utilizando los recursos que mejor podemos para poderla llevar. Pero entre esos recursos está algo que se llama autoprotección. La autoprotección significa que yo tengo que reconocer mis emociones, el procesamiento de mi sentir, de mis pensamientos de catástrofe, de mis pensamientos recurrentes, de mi insomnio, de mi alimentación. Si yo me tengo que encargar de que todo eso funcione adecuadamente para realmente estar bien dentro de esta casa y al mismo tiempo brindar un acompañamiento sano y respetuoso a mis hijos. Entonces tenemos tareas. Lamentablemente la pandemia nos trajo varias tareas. Entre reinventarnos, hacer miles de cosas, está también el empezar a protegernos y empezar a escucharnos más, porque antes con el trabajo y todo lo que hacíamos no nos mirábamos, no nos prestábamos atención. Ahora sí lo tenemos que hacer con mucha más certeza. Nubia, quizás quisieras dejarle un último mensaje a los padres y madres que nos están viendo en este momento, quizás un mensaje de aliento o algo relacionado justamente a estos tiempos tan revueltos de crisis sanitaria, ¿cierto? Sí, a mí me encantaría pues decirles que esto que estás viviendo, lo estoy viviendo yo, lo está viviendo María, Juan, en China, en Japón, en Venezuela, en el mundo entero. Todos en cada una de sus casas están viviendo o tratando de sobrevivir ante la situación. Y este tratar de sobrevivir implica que yo también a veces me sienta triste, a veces me sienta defraudado, a veces me sienta incómodo, a veces me sienta que no tengo tantas fuerzas como se supone que las tenía que tener. Y ante eso yo me tengo que dar el permiso de sentir para poder, como te decía antes, acompañar. Mientras que yo elabore mi sentir, voy a poder acompañar. Todas las pataletas y todo lo que aparezca en la etapa del niño que no podamos manejar van a ser circunstanciales. Lo que quiere decir es que también van a pasar. Esta va a pasar y va a venir otra, donde va a tener la misma mamá o el mismo papá de un niño de 2 años, no es el mismo papá y la misma mamá de un niño de 7, de 8, de 9. Así como nuestros niños van aumentando en edad, nosotros también lo vamos haciendo en nuestro sentir. O sea, nos vamos convirtiendo en una nueva mamá, un nuevo papá, y eso significa que podamos ir aprendiendo y reaprendiendo cada día más diferentes cosas para poder hacerlo muchísimo mejor. Muchísimas gracias, Nubia, por iluminar este tema tan importante en la crianza, ¿cierto? Bueno, queremos invitarlos a que si quieren conocer más sobre Nubia, está su biografía en esta página, sus redes sociales, su sitio web también. Y si quieren dejarle algún comentario, también está este chat para que Nubia los lea, que seguramente estará muy feliz de conocer sus impresiones sobre esta fantástica conferencia. Te damos las gracias, Nubia. Nos seguimos viendo también en esta Cumbre Sabia Infancia. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Nubia.